¿Qué tal? En este video vamos a ver como segunda parte de la explicación de la parte del infortunio. En la primera parte vimos cómo se calculaba y algunos significados muy generales. En esta parte les quiero nada más platicar brevemente cómo se puede utilizar en la interpretación de un retorno solar, que es importante creo considerarlo. Se puede tener una visibilidad de cómo en el año, a partir de la fecha de nacimiento de una persona, puede tener una influencia pues de debilidad, de daño o de perjuicio en una persona. La parte del infortunio en una revolución solar, en un retorno solar, indica en su posición en la carta, nos va a dar una señal de la persona posiblemente o potencialmente que deba tener cuidado o que vaya a haber algún tipo de peligro o enfermedad en el año, dependiendo del lugar donde esté la persona en su cumpleaños. Es muy importante, no enfatizo, no hagan recetas. Hay una guía de cómo empezar a ver la relación que tiene la parte de infortunio con la carta y el retorno solar, pero no hay algo fijo. Hay que ver diferentes cosas en la carta. En este caso va a ser importante observar la parte del infortunio, Saturno y Marte, qué aspectos tienen con respecto al resto de los elementos del retorno solar. También va a ser muy importante el regente, el planeta regente de la parte del infortunio en el retorno solar. Y por último, obviamente también tomamos en cuenta la casa en donde se ubica la parte del infortunio en la carta de retorno solar para determinar en dónde se va a expresar este posible perjuicio, daño, enfermedad, etc. Es decir, nos da una indicación del área de vida en donde se va a manifestar. Esto es importante tomar en cuenta porque, dado que la parte del infortunio está sujeto a un cálculo, al ascendente, a Saturno y Marte, si yo me muevo de ciudad antes de mi cumpleaños, el ascendente se va a mover y por lo tanto la parte del infortunio va a estar en otro lugar de la carta. Y por lo tanto podemos utilizar la técnica que se conoce como la relocación astrológica para evitar que la parte del infortunio haga un daño o un perjuicio a la persona. Por lo tanto, hacer una consulta a una persona de retorno solar días antes de su cumpleaños es benéfico porque se puede observar si puede haber algún tipo de señal que le podamos recomendar a la persona que se mueva de ciudad para que el ascendente cambie en la carta del retorno solar y así la persona pudiera evitar cualquier daño que pueda hacer en la parte de infortunio. Entonces lo más importante es observar la conjunción con los planetas en la carta del retorno solar. Es decir, si en la parte del infortunio está directamente sobre un planeta a 1 o 2 grados de orbe, de distancia, de arco, es posible que haya un daño significativo, una enfermedad significativa y por lo tanto lo podemos identificar de manera rápida. Si la parte de infortunio la vemos que no está sobre algún planeta haciendo conjunción o algún aspecto, está simplemente en una posición donde no hay alguna relación importante, entonces no se ve que haya algún tipo de daño significativo. Siempre es importante tomar en cuenta la carta natal. No nada más es ver el retorno solar y ver en dónde sucede, sino si en la carta natal la parte del infortunio está gobernado por un maléfico, por Saturno o por Urano o por Marte, es decir, debilitado y tiene algún aspecto blando, entonces se vuelve muy importante tomarlo en cuenta en tránsitos y en retornos porque ya tiene una connotación de daño importante desde el nacimiento en la parte del infortunio. Entonces, para mostrarle un poquito, así un ejemplo rápido de la importancia de la posible afectación de la parte de infortunio, les voy a mostrar mi carta. La parte de infortunio con este software. La parte de infortunio está aquí a 13 grados y aquí está la tabla de aspectos. Si se fijan, el infortunio tiene un sextil con Júpiter, está a 1 grado de orbe. También tengo un trígono con Saturno, pero está a 6 grados de orbe. Entonces el importante es este, que está a 1 grado, que viene siendo bastante importante, porque hay un aspecto, un buen aspecto, es decir, que es el que se toma en cuenta porque fortalece, beneficia la energía entre Júpiter y la parte del infortunio. Y Júpiter tiene una relación con el hígado. Por lo general se observa con una parte del infortunio que también se llama la parte de la enfermedad, es cuando trae enfermedad o hace un perjuicio, un daño por enfermedad.
Júpiter, como les digo, gobierna toda la parte del azúcar, el crecimiento excesivo, colesterol y todo lo que hacemos de comida que nos puede hacer daño, y principalmente el hígado. Les quiero mostrar mi revolución solar de 1988. Aquí puse el año 1988. Yo estaba en la localidad de Ensenada, Baja California. Ahí pasé mi cumpleaños. Y en ese año yo me enfermé de hepatitis. Si observan, aquí en el medio cielo está la parte del infortunio a 3 grados de Géminis, y Júpiter está exactamente partil en conjunción con el infortunio. Por lo tanto, mi hígado se vio bastante dañado, y esto lo refuerza porque en mi carta natal tengo este sextil con Júpiter. Por lo tanto, aquí era muy claro que me iba a enfermar yo posiblemente iba a comer mucho y me iba a caer mala comida, a subir de peso, algún crecimiento maligno. Pero bueno, salió como hepatitis, y esa hepatitis estuvo bastante fuerte. Me tiró muy, muy, muy duro y no pude recuperarme. Como en un año estuve muy débil. Entonces sí hizo un daño bastante fuerte. Sí lo puedo yo ver en mi carta. Y bueno, para la interpretación no nada más hay que ver esto de la conjunción. Como les dije, no nada más digan el infortunio de casa 10 es esto, sino hay que ver la carta natal, número 1, y varias cosas, el regente, los aspectos, ¿sí? Va a analizar de una manera adecuada. Lo que es el regente de la parte del infortunio nos puede indicar qué tan severo va a ser la afectación. El regente, si es un maléfico, va a ser pues un poco más severo, porque tiene una influencia mucho más maléfica que si estuviera regido, por ejemplo, por Júpiter o por Venus. No es lo mismo que lo gobierne Saturno o Marte al infortunio. Entonces el regente es importante de observar, porque pues nos puede indicar una severidad más grave. La otra parte que se puede observar son los aspectos que hace el infortunio con el ascendente. Ese aspecto es el que va a tener Saturno con Marte. Es decir, si la parte del infortunio tiene una cuadratura con el ascendente, la cuadratura está en Saturno y Marte, que son maléficos. Si esos planetas están tocando otros puntos y hay una cuadratura, un aspecto tenso, y el infortunio va a estar indicando la gravedad también que se pueda tener. La casa donde está el infortunio pues nos dice dónde se va a manifestar este daño, esta enfermedad, este perjuicio que pueda traernos en el retorno solar. Desde aquí les voy a dejar algunos ejemplos de la interpretación de este infortunio en las diferentes casas. Entonces, por ejemplo, en la casa 1, si la parte de infortunio está cerca del ascendente, a 1 o 2 grados, eso significa que Saturno y Marte van a estar haciendo conjunción en otro lugar, ¿no? Si ahí hay un planeta, este se vuelve todavía mucho más importante a tomar en cuenta, analizar. Y si está en conjunción el infortunio sobre un planeta en la casa 1, todavía es mucho más. Recuerden, aspectos blandos o buenos aspectos del infortunio con otros puntos, hay que tener cuidado. Y también los aspectos tensos que tenga Saturno y Marte, y en dónde está el infortunio tocando aspectos en las casas, va a ser importante analizar. Bueno, por ejemplo, el tema de la casa 2, que es el tema del dinero. Si la parte de infortuna toca la casa 2, por ejemplo, la cúspide, de manera exacta, o hay un planeta ahí y el infortunio está haciendo conjunción y está regido la infortuna con algún tipo de maléfico, entonces pues no conviene hacer una inversión o comprar cosas, hacer un negocio. Por ejemplo, en la casa 5, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con la creatividad, con la intimidad, esta casa, si el infortunio afecta esta casa, y entonces va a traer esta parte de afectación posible a la persona a través de la casa 5, o sea, a través de los hijos. Y no voy a poder a lo mejor hacer lo mío porque tengo que atender las situaciones de inversión, de hijos. Voy a tener problemas de intimidad porque la casa 5 es de intimidad. Lo mismo es, por ejemplo, con la casa 7 del tema de la pareja o de los socios, ¿sí? Donde pues se puede tener enfrentamientos, tensiones, conflictos, rupturas, separaciones que pueden ser graves. Ya cambia la relación y por lo tanto ya no puede volver a ser la misma relación de antes y hay un daño. Ese es el daño del infortunio
y sale a través de la pareja porque va a estar afectando el sector de la casa 7. Y así sucesivamente podemos ver pues las diferentes casas, los significados de las casas, es por dónde va a estar expresada la energía del daño o del perjuicio posible que traiga el infortunio, observando pues qué tan grave está la energía del infortunio, como lo hemos estado viendo. El regente, los aspectos que tenga con otros planetas benéficos, los aspectos tensos con el ascendente, porque va a haber afectación, va a haber el mismo efecto en Saturno y Marte, y hay que ver toda la relación de la carta y la natal. También tiene mucho que ver, si ustedes se van analizando cómo va moviéndose el infortunio en los diferentes ángulos. Si el infortunio está en la casa 4, eso significa que va a estar en cuadratura con el ascendente. Si me alejo de los 90 grados del aspecto ascendente, ya el arco de Saturno y Marte tampoco van a estar ya en un aspecto negativo. Entonces es observar los diferentes aspectos que puede hacer el infortunio con el ascendente, los aspectos que hace con otros puntos de la carta. En ese caso serían los aspectos armónicos, conjunciones, trígonos, sextiles, para ver el resultado final del infortunio en un retorno solar. Entonces esto es muy útil. Esto es muy útil para poder observar una carta. En mi carta, si yo hubiera ya estado más consciente del infortunio cuando yo tenía 18 años, pues me pude haber a lo mejor evitado una enfermedad hepática como la tuve. Días antes de esto, y mover ese ascendente, irme, no sé, a otra ciudad donde ya la posición del infortunio ya no hubiera estado ahí afectando directamente a Júpiter. Y bueno, espero que que no los haya confundido. Toma un poco de práctica esto, no es tan rápido a lo mejor de digerir, pero espero que con estos dos videos, el de la explicación de cómo calcularlo, algunos significados básicos y qué tomar en cuenta para analizar en un retorno solar, les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.